Qué bueno que podamos una vez más estar reunidos a través de este medio, de esta plataforma. Me alegro que usted, después de un día de trajín, de mucho trabajo, haya llegado a ese lugar especialmente para encender la pantalla y a través de este sistema podamos tener estos minutos de oración, de agradecimiento a Dios, pero también de aprendizaje, de reflexión en la palabra. Los bendigo. Muy buenas noches. Buenas noches, apóstol. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este día maravilloso y hágalo. Despójese un poco de la tensión, de la preocupación, del cansancio. Relájese, pongámonos en estado cómodo y démosle gracias al Señor. Oremos. Padre, te damos gracias, entregamos esta reunión. Quitamos toda ansiedad, preocupación, mal pensamiento de nuestra vida, Señor. Nos despojamos de eso, Señor, y declaramos que estamos en victoria, somos tus hijos, y disponemos nuestro corazón para la palabra que tienes para nosotros en este tiempo, Señor. Una palabra rema que producirá mucho fruto en nuestras vidas y en nuestras familias. Alabamos tu nombre y bendecimos a cada persona, Señor, que se está conectando a través de esta plataforma, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Señor, gracias por los recursos que hoy ha puesto a nuestro alcance, los recursos espirituales, aunque no vemos con los ojos naturales, pero tu palabra dice que los ángeles trabajan a nuestro favor, que los ángeles nos guardan en todos nuestros caminos y que los ángeles que tú envías quitan los tropiezos que podamos hallar donde quiera que vayamos. Señor, gracias por la protección. Gracias por la salud, gracias por la provisión, Señor. Gracias por darnos la capacidad para ser productivos. Gracias por el trabajo y por bendecir la obra de nuestras manos. Bendigo a cada uno de tus hijos, donde quiera que se encuentran. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer la palabra primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 10. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Gracias. El amor de Dios ilimitado, el amor de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento. Bueno, ya nos aproximamos para la Semana Mayor. Tendremos reuniones el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Pero bueno, volvamos a la célula. El texto que dejamos para tarea, el texto que dejamos para memorizar esta semana fue Efesios 3:20, ¿lo recuerda? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A ver, por favor, repítalo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20. Versículo para memorizar esta semana lo encontramos en Hebreos 3:15. Repítalo. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Muy bien. La última vez, repitámoslo. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Vamos a las preguntas. Muy facilitas, seguimos con primera de Juan, la epístola del apóstol Juan, la primera epístola, y estamos ahora ya en el capítulo 2, leyendo estos versículos, de ahí surgen las preguntas. Primera pregunta, ¿dónde está el que odia a su hermano? Primera de Juan 2, 9 al 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz
y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Muy bien, la pregunta. ¿Dónde está el que odia a su hermano? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9 al 11. La respuesta, en tinieblas. El que odia a su hermano está en tinieblas, dice la Biblia. Segunda pregunta. ¿Por qué no hay tropiezo en el creyente que ama a su hermano? Primera de Juan 2:10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. La pregunta, ¿por qué no hay tropiezo en el creyente que ama a su hermano? Según Primera de Juan, capítulo 2, versículo 10. La respuesta, porque permanece en luz, porque permanece en luz. Tercera pregunta, ¿qué pasó con los pecados de los hijitos? Primera de Juan 2:12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Qué pasó con los pecados de los hijitos? Primera de Juan 2:12. Respuesta, fueron perdonados, fueron perdonados. Siguiente pregunta, ¿a quién vencieron los jóvenes? Primera de Juan 2:13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. La pregunta, ¿a quién vencieron los jóvenes? Primera de Juan 2:13. La respuesta, al maligno, al maligno. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Cómo son los jóvenes que aman a Dios? Primera de Juan 2:14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. La pregunta, ¿cómo son los jóvenes que aman a Dios? Primera de Juan 2:14. La respuesta, fuertes. Los que aman a Dios son fuertes. Última pregunta, ¿a quién no debemos amar? Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Muy bien, la respuesta. ¿A quién no debemos amar? Primera de Juan 2:15. La respuesta es al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El mundo no de la naturaleza, por supuesto, no el mundo físico, se refiere al mundo espiritual, al mundo de las pasiones. A ese mundo no debemos amarlo. Vamos a adorar al Señor, vamos a bendecir su nombre, prepárense porque juntos vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El
El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Le damos gracias, Señor. Bendito Rey del cielo. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Vayamos juntos al trono y dile: para darte las gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Solo tú, mi Rey. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Vamos, dile tú desde tu corazón al Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Levanto mi voz, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y celebrar con alegría? Porque su gracia nos ha hecho libres. Oh, sí, Señor.
nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice allí, y ahora libre soy. Hoy Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. ¿Cuánto se puede levantar de su lugar y elevar sus manos al cielo y decirle al Señor: pusiste en orden todo el caos, nos engendraste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice allí, y ahora libre soy. Hoy Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Levanta tu voz y dile: digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice allí, y ahora libre soy. Hoy Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Sí, Señor, te alabamos y te bendecimos porque eres merecedor de suprema alabanza, Señor. Bendito eres en todo tiempo. Gracias a Dios, su presencia es real en nuestra vida. Dios es fiel, Dios es misericordioso. No solo el poder de Dios, sino la compasión, la misericordia de Dios. Fe en el poder, yo creo en la omnipotencia de Dios, pero fe en la compasión, fe en la misericordia, fe en el querer de Dios para resolver nuestras necesidades. Ya hemos visto que a veces oramos declarando el poder de Dios, pero no tenemos la certeza de que Dios quiere, con su poder, ayudarnos. Entonces, fe que Dios es todopoderoso, pero fe en que Él quiere, está interesado en suplir cada una de nuestras necesidades. ¿Cuál es su petición? ¿Cuál es su necesidad? Vamos a ser específicos. No vamos a hacer una oración dispersa. Quiero que oremos ahora, pero preciso, en el sentido de que sanidad, sanidad, prosperidad o liberación o restauración de familia, pero vamos a ser muy concretos, pero más que concretos, hagamos la oración de fe.
Recuerde, todo lo que pidamos en el nombre del Señor Jesucristo, creyendo, lo recibiremos. Creemos en el poder de Dios porque para Él no hay nada imposible. Y creemos en la bondad, en la misericordia. Sabemos que Él quiere responder a nuestras peticiones. Por favor, oremos. Padre, te damos gracias. Hoy presentamos nuestras peticiones delante de ti, Señor, creyendo en tu misericordia, creyendo en tu bondad. Declaramos lo que dice el Salmo 53, tú nos sanaste por tu llaga preciosa, ya lo hiciste. Así que oramos, Señor, por estos cuerpos enfermos, por todo contagio, enfermedad, infección, dolencia, Señor. Declaramos creyendo que ya fuimos sanos, Señor. En el nombre de Jesús desaparece toda enfermedad, contagio, dolencia física, obstrucción, infección, Señor. En el nombre de Jesús, declárese ahí donde usted está, amado oyente, sano. Usted es sano por las llagas de Jesucristo. Padre, gracias por lo que estás haciendo. Toda enfermedad de carácter emocional, ansiedad, mental, esquizofrenia, está siendo cortado y destruido en el nombre de Jesús de Nazaret. Somos sanos, somos libres de la maldición de la enfermedad. Padre, también oramos por la bendición financiera. Tu palabra dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Toda deuda, preocupación por el mañana, por el futuro, falta de ingreso, pérdidas de empleos de mis hermanos, empresas fracasadas, hoy vuelven a su estado, al estado que Dios quiere, un estado de bendición, de abundancia, Señor. Somos tus hijos. Creemos, Señor, que tú en la cruz del Calvario, con tu pobreza, nosotros fuimos enriquecidos. Señor, hay abundancia. Yo declaro en esta hora que vienen los recursos del norte, del sur, del oriente, del occidente, que hay milagros creativos financieros que nos llaman para pagar lo que nos adeudan, Señor, que podemos pagar los compromisos y tenemos dinero para sembrar en tu obra. Padre, gracias, Señor. Yo declaro que hay milagros, que mis hermanos están escribiendo los milagros de sanidad, de restauración familiar. Oramos, Señor, por los problemas en la familia. Declaramos que toda incertidumbre, maltrato, división, divorcio en los hogares, odio y repudio está siendo destruido ahora mismo en el nombre de Jesús. Declaramos también que nuestros hijos te pertenecen, que no dimos hijos para la vergüenza, sino para la bendición, y que cada persona de nuestra familia que hemos orado por años, en esta hora tú, Señor, los estás persuadiendo con tu palabra, Espíritu Santo, y vuelven a los pies tuyos. Oramos creyendo y te damos gracias, Señor, por cada petición en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele gracias a Dios. La voluntad de Dios es agradable, es perfecta. La voluntad de Dios es buena. Dios quiere lo mejor para usted y para mí. Es por fe que nos apropiamos de las respuestas. Por fe nos apropiamos de las bendiciones. Creer es estar convencido, persuadido. Haga caso omiso a los síntomas. Haga caso omiso a las circunstancias. No está viendo cambios en este momento en su entorno, pero eso no quiere decir que Dios no haya oído la oración y que no haya ya una respuesta positiva. Ahora le damos gracias a Dios por la sanidad, por la restauración, por la bendición. Créalo y dele gracias a Dios. Nuevamente les informo que los horarios para la próxima semana, la Semana Santa, se requiere la inscripción, hacer la lista de los asistentes, y tenemos las reuniones el jueves, viernes, sábado y el domingo. Escuchemos estos anuncios. Semana Santa en la Iglesia Cristiana Paz, sede principal, calle 17A, número 3361. Jueves y Viernes Santo, 8 de la mañana. Info 744-2851. Entrada libre. Si hoy tan solo aceptas esta dulce invitación, Juntémonos y alegrémonos en la casa del Señor. Vamos a la palabra, vamos a escudriñar las Escrituras. El Señor Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque en ella os parece está la vida eterna. Escudriñar es ir al fondo, sacar, mirar, no simplemente ojear, sino detenernos, meditar, comparar, leer el contexto. Eso es escudriñar. Pues los invito para que hagamos ese ejercicio. Encontré un versículo en el libro de Isaías, en el capítulo 26, el versículo 3, donde nos habla de la paz. ¿Cómo vivir o cómo disfrutar
de completa paz. La paz, cuando hablamos de la paz, tanto tiene que ver con un estado espiritual de calma, de quietud, como también la paz se manifiesta en el mundo físico, porque paz es bienestar total. Esa es la palabra shalom, palabra hebrea, que tiene que ver con el bienestar total, la paz o el shalom. Pero el versículo 3 de Isaías 26 nos habla de dos condiciones para poder vivir en completa paz, Y quisiera que la observáramos y miremos cómo usted y yo tomamos una decisión. Si hay que tomarla hoy, pues hay que tomarla, si es que realmente queremos vivir en ese estado de bendición, como es el shalom de Dios para nuestras vidas. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Quién es el que nos guarda en paz? Dios. Dios nos guardará en completa paz. La paz, el shalom, el bienestar viene de Dios. Dios es la fuente de la paz, del shalom, del bienestar. Jesús dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy. Él vino para darnos el shalom, para darnos la paz. Entonces, Dios nos guardará en completa paz si ustedes y yo cumplimos con dos cosas o hacemos dos cosas que son indispensables. Una tiene que ver con que nuestros pensamientos perseveren en Él. Y dos, confiar en Él. Una, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es decir, se requiere de que nuestros pensamientos estén enfocados siempre en Dios. Esto es indispensable. Y dos, se requiere de creer en Dios. Nuevamente leamos el versículo, por favor. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tantas cosas pueden haber en nuestra mente, pero no todos los pensamientos que pensamos tienen un buen origen. Es posible que pensamientos de ansiedad, pensamientos mezquinos, pensamientos de venganza, pensamientos de derrota, pensamientos de fracaso, pensamientos de inmoralidad, pensamientos de pobreza, todo eso pueda estar ocupando nuestra mente y en ello nos estamos ocupando. Entonces, si nos enfocamos en la enfermedad, en la pobreza, en la inmoralidad, en el fracaso, en la debilidad y todo esto, obviamente que la paz no la vamos a disfrutar. A donde quiera que enfoquemos nuestra mente, nuestros pensamientos, conforme nosotros pensemos, así serán nuestros resultados. Eso lo hemos visto en Proverbios capítulo 23, versículo 7, porque tal cual el pensamiento en su corazón, tal es él. ¿En qué estamos enfocados? Si los pensamientos en los que me enfoco no son correctos, no son los pensamientos de Dios, entonces tengo que tomar una decisión. Y la decisión es limpiar mi mente de todo pensamiento obsceno, de fracaso, de pobreza, de enfermedad, todo aquello que se oponga a los pensamientos de Dios. Ustedes y yo tenemos el compromiso, la responsabilidad y la decisión es nuestra de pensar lo que queremos. Pero si ustedes y yo queremos vivir en completa paz y disfrutar de la paz o del shalom de Dios para nuestra vida, entonces primero tenemos que limpiar la mente. ¿Limpiar la mente de qué? De todo pensamiento contrario, todo pensamiento negativo. Tenemos que derribar esos argumentos, esas imágenes negativas de nuestra mente. Esto tiene que ver con la limpieza espiritual de nuestra mente, cambiando el espíritu de nuestra mente. Efesios capítulo 4, versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, cuando mi mente se renueva,
¿Cuándo el espíritu de mi mente se renueva? Cuando yo tomo la decisión de sacar esos pensamientos malos, obscenos, pensamientos de enfermedad, de pobreza, de fracaso, de debilidad. Tengo que tomar una decisión. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso lo hacemos usted y yo. Llevando cautivo todo pensamiento. Yo hago esa declaración, someto mis pensamientos a la obediencia a Cristo. Quiero pensar los pensamientos de Dios. Es una decisión muy personal, muy individual. Mire lo que dice Jeremías capítulo 4, versículo 14. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? ¿Hasta cuándo permitirás? Y el imperativo es: lava tu mente, lava tu corazón de maldad. Eso es lo que Dios nos está diciendo hoy. La decisión es suya, la decisión es mía. Tenemos que vaciar la mente de esos pensamientos de pobreza, de muerte, de enfermedad, de fracaso, pensamientos religiosos. Tenemos que vaciar nuestra mente, es decir, limpiarla, desocuparla de todas esas influencias. Pero una vez vaciamos la mente, tenemos que volverla a ocupar. No se puede vivir con la mente vacía. Al fin y al cabo, lo que nuestra mente contiene, lo que nosotros pensamos y en lo que nos enfocamos, por ahí es por donde vamos. Al limpiar la mente o al vaciar la mente de esos pensamientos de enfermedad, de muerte, de incredulidad, de pobreza, de debilidad y todo esto, sacar esa basura de nuestra mente, esos pensamientos malos, ahora tenemos que llenar nuestra mente. ¿Y cómo la vamos a llenar? Bueno, con los pensamientos nuevos. ¿Y cuáles pensamientos? Los pensamientos de Dios. Recuerde que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Isaías capítulo 55, versículo 8, versículos 7, 8 y 9. Pero recordemos que el Señor nos hace el énfasis de que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y que el inicuo, que el impío debe dejar de pensar como piensa y pensar los pensamientos de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Muy bien, ¿dónde encontramos los pensamientos de Dios? La Biblia son los pensamientos de Dios. La palabra es la revelación de la mente de Dios. Si yo quiero tener contacto con la mente de Dios, leo la palabra, porque aquí está expresa su voluntad. Entonces, debo pensar los pensamientos de Dios. Esto me lleva a leer la palabra de Dios. Seamos disciplinados. La lectura de la palabra de Dios diariamente, no solamente cuando nos congregamos o cuando participamos de la célula aquí los miércoles, sino usted y yo debemos ser disciplinados y dar un tiempo significativo diariamente a la lectura de la palabra. Ahora, no es cuántos capítulos me puedo leer hoy, sino voy a leer una porción de la Sagrada Escritura, pero a la vez debo meditar en ello. Recuerden que meditar es pensar, reflexionar, repetir. Una vez medito en lo que leí, debo tener la disposición de creerlo, porque si leo, argumento y refuto, no tengo ningún provecho. Es que la palabra de Dios no está aquí como el texto para razonar sobre él y llegar a la conclusión de refutar lo que no me parece. Creo que la palabra de Dios es infalible, que es veraz, que no tiene ninguna sombra de error. La palabra es inspirada por Dios.
Por lo tanto, es la palabra confiable, es buena, es veraz. Debo leerla, meditarla. En el proceso de la meditación, o reflexionando, pensando, repitiendo, es cuando mi espíritu tiene la esencia o la sustancia o la convicción. Es ahí donde surge la fe. Una vez creo, pienso, debo declararlo. Declaro lo que creo. Estoy enfocado en la palabra. Lo que la palabra de Dios dice es la verdad. Si el Señor dice que Él es mi sanador, yo lo creo. Si Él dice que Él es mi proveedor, yo lo creo. Y me enfoco en esa palabra. Entonces comienzo a perseverar con mi mente en Dios. Estoy pensando con perseverancia. No es un pensamiento fugaz, sino es algo permanente, perseverante. Esto va a traer para cada uno de nosotros tremendos resultados, porque nuestras acciones, que son el resultado de nuestras creencias, nuestras acciones cambiarán como cambiaron nuestras creencias, como cambió nuestra manera de pensar. Y por lo tanto, al cambiar la manera de pensar, al cambiar las creencias y cambiar las acciones, los resultados son totalmente diferentes. Medite en la palabra de Dios. Le hago énfasis en esto porque es fundamental. El Señor lo dice en diferentes partes de las Sagradas Escrituras. Nos llama la atención a dedicar tiempo a la meditación de la palabra de Dios. Por ejemplo, el Salmo capítulo 1, versículo 2, es lo que el Señor nos dice a todos nosotros hoy. Sino en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. De día y de noche. Y es la misma orden que el Señor le dio a Josué, aquel gran caudillo en el libro de Josué capítulo 1 versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, llenamos nuestra mente, una vez la limpiamos de todo pensamiento basura, la llenamos con los pensamientos de Dios. ¿Y cómo la llenamos? Leyendo la palabra, meditando en ella, creyéndola y luego declarándola. Cuando hacemos esto, cuando avanzamos en estos pasos, sencillamente nuestras acciones van a ser diferentes. Y una vez nuestras acciones cambian, los resultados también serán diferentes. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. La primera condición para vivir en la completa paz que viene de Dios es perseverando con nuestros pensamientos en Él, pensando en Él, pensando en su palabra, meditando en su palabra. Y la otra condición es porque en ti ha confiado. Es decir, debemos creer. Lo pienso y lo creo. Lo pienso y lo creo. Sí, la palabra confiar es creer, es estar persuadido. Confiemos en Dios siempre. Les decía hace un momento cuando íbamos a orar por las peticiones que no es suficiente creer que Dios todo lo puede, que también debemos creer en la bondad y en la misericordia de Dios. Entonces, decida creer que Dios es bueno. Si Dios es bueno, las cosas buenas vienen de Él, las cosas malas no vienen de Dios. ¿De acuerdo? Dice la Biblia en el Salmo 31:19. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Crea en que Dios es el Padre bondadoso. Salmo capítulo 100, versículo 5. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Dios es bueno. Dios es bueno. Repítalo. Dios es bueno. Mi Padre Dios es bueno, es bondadoso. Creo en la bondad de Dios. 2. Crea en la omnipotencia de Dios, porque no hay nada que sea difícil para Dios. Quiero decirle que Dios es ilimitado, omnipotente. La Biblia dice en Jeremías 32:17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido ni hay nada que sea difícil para ti.
No hay nada que sea difícil para Dios. Y el Señor Jesús dijo en Mateo 19:26. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. No hay nada que sea imposible para Dios. Crea en la misericordia de Dios. Entonces, número 1, creemos en la bondad de Dios. 2, creemos en la omnipotencia de Dios. 3, creemos en la misericordia de Dios. Recuerde que la palabra misericordia tiene que ver con la disposición, el deseo de Dios para obrar a favor nuestro. La Biblia dice en el Salmo 119, versículo 64. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Tu misericordia llena toda la tierra. Muy bien, crea que Dios ya le perdonó todos los pecados, porque al creer en el Señor Jesucristo, la sangre del Señor Jesús nos limpió. Mire, uno de los problemas del creyente es el dudar de que sus pecados hayan sido perdonados y quitados, porque aún hay gente que por muchos años ha profesado la fe, pero tiene una conciencia de culpabilidad, de condenación, de indignidad, y espiritualmente cuando van a orar creen que no son dignos. Y dicen, es que yo me siento tan pecador, pero crea que sus pecados ya fueron perdonados y crea que la sangre del Señor Jesucristo ya lo limpió. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice la Biblia, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Muy bien, crea en que el Señor es nuestro proveedor, es su proveedor. Filipenses capítulo 4, versículo 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él es quien provee para todas nuestras necesidades. Crea que el Señor es su sanador. La Biblia dice en Jeremías capítulo 30, versículo 17. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Y en Jeremías 33, 6 también dice el Señor, he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y en Éxodo capítulo 15, versículo 26, la última parte, él dice, yo soy tu sanador. Y en el Salmo 103, versículo 3 dice, él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana tus dolencias. Crea en que él es tu sanador. También es necesario que usted y yo creamos que todo lo que Dios creó es bueno y que todo lo que Dios creó, lo creó para que nosotros lo disfrutemos. ¿De acuerdo? Toda la hermosura, la creación de Dios. Dios lo hizo todo para que nosotros disfrutemos aquí y ahora de su plenitud. Por ejemplo, leamos Génesis en el capítulo 1, Génesis capítulo 1, versículo 27, 28, donde la Biblia nos habla de la creación de la humanidad y el propósito revelado de Dios para cada uno de nosotros los seres humanos. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y al leer el capítulo 2 de Génesis, nos damos cuenta que cuando Dios creó al hombre, lo puso en el huerto del Edén, en medio de la hermosura, de la riqueza, de la afluencia, porque todo allí era perfecto y muy bueno por haber sido creado por Dios. Crea que todo lo que Dios creó, lo creó para usted y para mí, lo creó para que nosotros lo disfrutemos. Yo no necesito llegar al cielo para disfrutar de la bondad y del bien de Dios. También aquí en la tierra podemos disfrutar de la bondad, de la misericordia de nuestro Dios, porque somos bendecidos, ya somos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice la Biblia, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Créalo, pero también debemos creer que Dios nos protege y que ninguna plaga
tocará nuestra morada. Salmo 91, versículo 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Créalo. Crea que Dios es el Padre bueno. Crea que Dios es omnipotente. Crea en la misericordia de Dios. Crea que ya el Señor le perdonó sus pecados. Crea que el Señor es su proveedor, que el Señor es su sanador. Crea que todo lo que Dios hizo, lo bueno, todo lo que existe, la hermosura, Dios la creó para que usted la disfrute aquí y ahora. Crea que usted es bendecido y crea que Dios está con nosotros, está con usted y que ninguna plaga tocará su morada. Volvamos a leer Isaías 26:3. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La palabra completa paz significa bienestar total, genuino. Es un bienestar genuino, total. Eso es lo que Dios quiere para usted y para mí. La paz es el chalón de Dios en nosotros y se traduce como bendición total. Tercera de Juan, versículo 2, el Señor dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cómo podemos disfrutar de completa paz, de la completa paz, del completo shalom, del bienestar total? Dos condiciones: perseverando con nuestros pensamientos en Dios. Segundo, creyendo en Dios y creyendo a su palabra. Si ustedes y yo renovamos nuestra mente, pensamos los pensamientos de Dios, nos enfocamos en Dios y creemos la palabra de Dios, Dios dice: me comprometo que los voy a guardar en completa paz, es decir, en completo bienestar. Los voy a guardar donde nadie ni nada pueda entrometerse y privarlos de esa bendición, de ese solaz espiritual y abundancia material. Es posible vivir en paz y en completa paz en medio de este mundo tan hostil. Dos condiciones: perseverando con nuestros pensamientos en Dios y creyendo en Él y en su palabra. Antes de terminar, quisiera que oráramos. Es posible que alguien en este momento no está seguro de su salvación, está confundido, tal vez ha practicado muchas religiones o mucha religión, pero no tiene la paz de Dios en su corazón. Acepte al Señor Jesucristo, pídale perdón, entréguele su vida a Él y comience a vivir una vida diferente, la vida abundante, la vida de Dios. Repita conmigo estas palabras: Señor, vengo a ti en esta hora, te pido perdón por mis pecados. Señor Jesús, creo en ti, en tu muerte y en tu resurrección. Te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Perdóname, lávame con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Espíritu Santo, te necesito, lléname, dame tu poder, dame tu fuerza para vencer las tentaciones y no apartarme del camino. Padre, tu palabra dice que si confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos, soy salvo. Lo confieso y lo creo. Gracias, Señor. Amén. Dele gracias a Dios. Bueno, así estamos llegando al final de esta reunión. Gracias por su sintonía, gracias por su generosidad y que Dios multiplique cada día la semilla que usted ha plantado como una donación para el ministerio que Dios nos ha encomendado en PAI. Estamos llevando la palabra no solamente en Colombia, sino a otros lugares del mundo. Gracias por su generosidad. Bendigo su vida, sus trabajos, su familia. Y no olvide estar pendiente porque los horarios de la próxima semana estaremos enviándoselos a través del grupo de WhatsApp y también a través de la emisora. Un abrazo para todos. Bendiciones. Semana Santa en la Iglesia Cristiana Pai, sede Contador, calle 135, número 17A39. Jueves y viernes, 10:30 de la mañana. Info 744-2851. Entrada libre. Si hoy tan solo aceptas esta dulce invitación. Juntemos
gocémonos y alegrémonos en la casa del Señor.